Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. Hoy no estamos en un podcast, tengo el set de podcast, pero estoy filmando un video en donde voy a hablar sobre bolsos y carteras. Voy a hablar y les voy a mostrar mis diferentes bolsos, carteras, riñoneras, mochilas, las cosas que uso para transportar objetos fuera de mi casa, cuando necesito llevar en diferentes ocasiones diferentes objetos. Así que vamos a empezar del que el más uso al que menos uso. Este bolso es el bolso que más uso. A esto yo le digo bolso. Es como una bolsa, podría ser una bolsa de supermercado, pero tiene una tela que es un poco más dura. El tamaño es perfecto porque entran bastantes cosas. Yo siempre, a donde sea que vaya, voy con cámaras y con los micrófonos para filmar. Entonces necesito espacio. Este bolso es muy práctico porque es grande y tiene un montón de espacio para que pueda poner cámaras, micrófonos, luces, lo que sea que necesite para filmar. Pero no es solo un bolso filmmaker, sino que es un bolso que uso para llevar lo que sea que necesite. Por ejemplo, en este bolso, ahora que hace mucho calor en Buenos Aires, siempre tengo mi abanico. Mi abanico que es muy grande, este abanico, ocupa mucho espacio. Entonces, como el bolso es grande, es perfecto porque entra bien. Esta opción se llama riñonera. Esto es una riñonera. Se llama así en español porque va a la altura de los órganos, de los riñones. Entonces, le decimos riñonera. Es muy pequeña en comparación al bolso anterior y es muy práctica para llevar cosas pequeñas. Por ejemplo, mi celular, mis anteojos de sol, cosas del estilo, cosas pequeñas. Creo que si quiero poner el abanico, no entra. Entonces es para llevar lo mínimo y necesario que sea pequeño. Por ejemplo, si quiero llevar la cámara, tendría que llevar una opción muy pequeña. Esta cámara, el palo, ocupa mucho espacio. Esto es el palo. Podría llevar solo esta parte de la cámara. Así que, bueno, depende la situación, pero mis cámaras ocupan más espacio y no entran bien en este. Esto es si voy a hacer una actividad donde no voy a filmar. Ok, esto es una cartera y es una cartera muy chiquita. Creo que se llaman mini bags en inglés, no estoy segura, pero como pueden ver es muy pequeña y me encanta. Esto lo uso si voy a salir en una cita, por ejemplo, con Martín, si voy a hacer algo, una actividad en exterior, pero no quiero usar algo que se vea deportivo como el bolso grande o la riñonera. Entonces esto es un poquito más delicado para mí. Esta la uso si estoy con un vestido, por ejemplo, de vestimenta. Depende de la ocasión, esta es mi variante un poquito más elegante, más apta salida. Pero también es muy pequeña. Curiosamente, a pesar de que es tan pequeña, la verdad es que pueden entrar bastantes cosas. Hasta puedo poner mi cámara más chiquita, entra bien acá. Y les voy a mostrar, tengo mi sube,
que esto es la tarjeta para tomar el transporte público en Argentina. Y por último, tengo una que hoy en día no la uso tanto. Básicamente, desde que compré este bolso, esta pasó a no ser tanto usada, pero antes la usaba mucho. Es una mochila pequeña y es muy práctica. Genuinamente, casi todo lo que necesito entra perfecto en esta mochila. Tiene bolsillos de diferentes tamaños, más pequeños, y es muy cómoda. Pero, no sé, hoy en día es la que menos uso, depende de la ocasión, la podría usar, pero me gusta más mi bolso ahora. Mi bolso reemplazó un poco esta mochila, pero todavía la tengo. Pero yo diría que esos 4 bolsos son todo lo que uso. Puede ser que tenga alguno más que me esté olvidando, pero esos son los 4 que realmente uso y son todos del mismo color, son todos color negro. Me gustaría tener un poco más de variedad, pero la verdad es que soy feliz así, soy feliz con todos mis bolsos del mismo color. Me parece práctico. Lo considero bastante minimalista, no sé qué opinan ustedes. Quizás un verdadero minimalista diría es un montón de cosas, pero para mí es bastante reducido y creo que es lo mínimo y necesario para tener diferentes variantes para diferentes ocasiones. Y estoy muy cómoda, la verdad, con estas opciones. Cuéntenme ustedes si usan bolsos, riñoneras, carteras, si varían según la ocasión, si les gustan más las mochilas. Hay personas que solo usan mochilas. Las mochilas son las que tienen las tiras para la espalda. Entonces, no sé, acá en Argentina es súper popular usar mochila para todo. Me parece muy curioso. Así que bueno, los leo en los comentarios. Espero que hayan aprendido vocabulario nuevo o algo nuevo de este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.